Paz y bien, soy el hermano Jesús María Bezuna Artea, religioso, franciscano, capuchino, sacerdote católico. Bueno, seguimos con nuestro programa o nuestra serie de programas bajo el título general de Seguidores del Camino, y dentro de esta serie general estamos desarrollando y explicando una serie de temas sobre el encuentro y seguimiento de Cristo en la Iglesia. Lo hemos interrumpido en tiempo de Navidad para hablar de la Navidad y del Año Nuevo. Entonces, pues ya hace como 3 semanas quizá que hemos interrumpido estos temas, y el último, que era el tema 12, que trató sobre el misterio de la creación. Me gusta llamar misterio, quizá algunos no estén acostumbrados al tema misterio, a la palabra misterio. Sin embargo, creo que es muy importante dentro de nuestra nomenclatura cristiana, porque pues misterio en este sentido lo entendemos como un hecho de salvación. Todo hecho de salvación lo podemos llamar misterio. Por ejemplo, estamos acostumbrados a escuchar los misterios del Santo Rosario, y tenemos el misterio del nacimiento, el misterio de la encarnación, el misterio de la adoración de los magos, el misterio de la presentación de Jesús en el templo, el misterio de Jesús en el huerto de Getsemaní, el misterio de la flagelación. Todos esos son hechos y pasos dentro de la historia de la salvación, y la Iglesia los llama misterios. En ese sentido, pues, quiero usar este término misterio. Quizá en la conversación popular, misterio es algo pues misterioso, que no se entiende, algo así muy divino. Pues bueno, pues ya nos ponemos de acuerdo. Y creo que es muy enriquecedor el hablar precisamente de todos estos hechos y pasos de la historia de la salvación como misterios, porque son eso, son intervenciones de Dios, o son hechos de la historia de la humanidad en los que Dios va a intervenir de alguna forma para llevar a cabo pues la historia de la humanidad como historia de salvación. Precisamente después de la creación, siguiendo el curso del libro del Génesis, en los primeros 2 capítulos hemos escuchado esas narraciones de la creación, que ya expliqué en el tema 12, y ahora en el capítulo 3 nos encontramos con el misterio de la caída o del pecado. Así lo titula la Biblia de Jerusalén, la caída, que es lo que comúnmente conocemos, el primer pecado de Adán y Eva. Bien, pues después de contemplar cómo Dios despliega su poder y providencia sobre la humanidad a través de la creación, haciendo de todo ello una manifestación y participación de su bondad hacia sus criaturas, nos encontramos ahora con el tropiezo, la torpeza, el engaño que hacen del ser humano comenzar una historia de errores y, por tanto, de infelicidad, de infidelidad, infidelidad
íntimamente unidas, desafortunadamente. Es lo que significa la experiencia de desobediencia, de incoherencia, de rebelión contra el plan de Dios, que comúnmente llamamos pecado. Puesto que esta descripción del primer pecado de la humanidad es ejemplar y simbólica de cualquiera de nuestros pecados, atención a esto, es conveniente prestar atención a los 7 primeros versículos del capítulo 3, en los que se nos describe la dinámica del pecado, tanto de parte de la tentación o del tentador, como de parte de quien es tentado y cae. Lo leemos porque no es muy largo, pero muy interesante. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comáis de él, ni lo toquéis, bajo pena de muerte. Dijo la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé por entre los árboles del jardín. Hasta aquí los 8 primeros versículos del capítulo 3. He añadido el 8. Había dicho solamente los 7, pero los 8 primeros versículos del capítulo 3. Qué hermosa historia. Ante todo, se pone de relieve la astucia del tentador. Y en esa astucia está el provocar el diálogo con la víctima, diciendo algo que no es verdad, pero que va a provocar que, en este caso, Eva responda, porque le dice: es que Dios os ha prohibido comer de los árboles del jardín. No, ¿cómo que? No, solamente de uno. En este diálogo se manifiesta la fuerza seductora del tentador, por la que trata de hacer ver la tentación o el pecado como algo bueno, o dicho de otra forma, como algo que tiene sus ventajas y por tanto no puede ser malo. Es decir, en las palabras del tentador está encerrada como una injusticia de Dios
que los tiene ahí como niños indefensos, imprudentes, castigados, sin poder comer, estando en medio de un huerto, de una finca llena de frutales. Pero lo importante es que eso provoca la respuesta, provoca la reacción de Eva y ya. La batalla está entablada. En tercer lugar, hay que tomar en cuenta que el arma por excelencia del tentador entonces y siempre es la mentira, implícita o descarada. En el principio, implícita, diciendo: ¿cómo es que Dios no les permite comer del fruto de los árboles? Una mentira implícita está sugiriendo. Luego será la mentira abierta y descarada cuando les diga que si comen del árbol prohibido serán como dioses. Bien sabía él que eso no era verdad en absoluto. ¿Qué te sugiere esta experiencia de Adán y Eva en relación a tu experiencia de la tentación del pecado? Primeramente, tomando en cuenta las motivaciones o fuerzas internas o externas que te llevan al pecado. Razones, excusas, necesidades que nos fuerzan, nos empujan, nos engañan para hacer tal o cual cosa que sabemos que no está bien, incluso que es pecado, pero decimos, pero es que en esta situación, es que si no. Bueno. Luego, la sensación al pecar, la sensación después de pecar. ¿Qué sensación tienes? Adán y Eva se sintieron desnudos. Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y en consecuencia cosieron hojas de higueras para hacerse unos ceñidores. Las consecuencias que se siguen de esa sensación de pecado. Además, al oír la voz de Dios, se escondieron. ¿Qué remedios buscamos ante la experiencia del pecado? ¿Remedios verdaderos o remedios falsos? Los de Adán y Eva eran falsos. Y muchas veces los nuestros también. A veces echamos mano de la mentira. Otras veces echamos la culpa a otra persona, como de hecho lo habían hecho ya antes al principio del relato, como lo harán después, ¿no? Como lo harán después Adán y Eva cuando Dios los interrogue sobre por qué han comido de la fruta prohibida. Adán le echará la culpa a Eva y Eva a la serpiente.
Y a veces en nuestra vida se origina una cadena de mentiras, una cadena de situaciones falsas que por fin es como un polvorín que explota y produce víctimas inocentes. En el capítulo 4 del Génesis, sí, el capítulo siguiente, encontramos otro pecado, otra experiencia de pecado, quizá, no sé, de algún punto de vista podríamos decir más grave, pero de algún punto de vista, no, así, en sí, no, porque el primer pecado es realmente muy grave. El querer ser como Dios es dejarse engañar por el tentador, por el demonio, como decimos comúnmente. Pues como creemos, y así aparece en la caída, ¿verdad? Pero digo por la tentación porque pues es lo común, ¿no? Lo común y porque el tentador, le llamamos diablo, demonio, Satanás, no es siempre la causa. San Francisco, de hecho, de Asís, escribe que muchas veces, o normalmente, le echamos la culpa al diablo, pero dice, el enemigo lo llevamos con nosotros, que son nuestras pasiones. Y así, de hecho, aparece en el relato del pecado. Dice, como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, entonces, para comer, la gula, apetecible a la vista, podríamos decir la avaricia, el orgullo, excelente para lograr sabiduría, también la soberbia, querer ser más. Entonces siente esa fuerza. O sea, no es solamente lo que el demonio le ha dicho, sino también la sensación que produce en ella el ver esa fruta que el demonio le dice es una fruta que tiene esa magia de que puedan llegar a ser como dioses. Bueno, entonces volvamos al capítulo 4, que decía yo que si es un pecado mayor, más grave, bueno, según cómo se puede hablar, pero no importa de todas maneras mucho si es más grave, menos grave. Los dos son pecados muy graves, como vemos ahora en el caso de Caín y Abel. Aquí no se habla de un tentador externo. Caín lleva dentro de sí la fuerza o pasión que le arrastra al pecado. Es decir, es precisamente lo que estamos diciendo, se pone de relieve. Como no siempre es así, el tentador, el demonio que se nos va a colar en nuestra vida de alguna manera, porque llevamos dentro, en nuestro interior llevamos el enemigo, nuestra carne. En el caso de Caín, la envidia, una de las pasiones, de los pecados que llamamos capitales. Primeramente, siente celos de su hermano, envidia, porque sus ofrendas son aceptadas por Dios y las suyas no. Y después, eso le lleva a pensar, a aceptar el pensamiento infame de quitarle la vida y deshacerse de él. Vamos a leer estos versículos. Conoció el hombre a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé.
volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado? ¿Y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Caín dijo a su hermano Abel: vamos, afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Efectivamente, vemos aquí esta experiencia. Dios mismo le dice: si tus obras son buenas, no tienes por qué andar triste, pero a tu puerta está el pecado de envidia, de soberbia, acechando como fiera que te codicia, y lo debes de dominar. Pero no quiso. Caín se dejó llevar. Y entonces creyó que matando a su hermano, concluido el problema, acabado el problema. Este pecado nos pone de relieve el drama de la convivencia humana. Si bien Dios había visto como inconveniente que el hombre estuviera solo, ahora resulta que la convivencia humana, concretamente entre hermanos, es una situación que despierta pasiones y provoca al pecado. Bueno, las reacciones de Adán y Eva ya las mencioné. Se echan la culpa, Adán a Eva y Eva a la serpiente, se esconden de Dios, tienen vergüenza de estar desnudos. Y Caín, seguimos leyendo. Yahvé dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Respondió Yahvé: ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Aunque labres el suelo, no te dará más su fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Maldito seas lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Bueno, tremendo, ¿no? Entonces dijo Caín a Yahvé: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo, errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará.
Dios es misericordioso. Y así como Adán y Eva les prometió que uno de nuestra raza aplastaría la cabeza de la serpiente, del tentador, si bien tanto Adán como Eva se enfrentarían a consecuencias naturales por razón de haber perdido ciertos privilegios, haber desconfiado de Dios. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al polvo, pues de él fuiste tomado. Porque eres polvo y al polvo volverás. Y a la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Así lo entiende el autor sagrado, la cultura hebraica. Estas experiencias humanas las ven no precisamente como castigos. Tratemos de quitar esta palabrita, porque Dios siempre nos sigue amando y no nos va a castigar como quien quiere vengarse de alguien que ha hecho mal o le ha ofendido. No, Dios no es así. Dios nos ama infinitamente, pero nosotros hemos roto las reglas del juego. Nosotros le hemos dicho no, nosotros hemos desconfiado de él y entonces las circunstancias han cambiado. Son consecuencias naturales que se han seguido de que nosotros nos hemos negado a hacer las cosas como Dios quería. Y en el caso de Caín, precisamente vemos, él siente que merece un castigo. Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Como que siente el deseo de morirse. De ahí podemos entender por qué mucha gente se suicida. Problemas, culpas, circunstancias que llegan a atenazar el corazón, el alma de algunas personas, la sensibilidad, qué sé yo, el corazón en ese sentido. En algunos casos puede ser el alma cuando uno ha cometido algún crimen muy fuerte, pero en otros casos muchos son problemas, situaciones dolorosas que angustian el corazón de tal manera que la persona cree que a través del suicidio encuentra una puerta de salida. Bueno, pues así se siente Caín, y le dice Dios al contrario: quien quiera que te matare, lo pagará 7 veces. Entonces Yahvé, Dios, puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Caín salió de la presencia de Yahvé y se estableció en el país de Nod, al oriente de Edén. Entonces, aquí aparece clarísimamente pues la misericordia de Dios en medio de la situación de pecado del ser humano. Entonces, tanto al hombre, Adán y Eva, como a Caín, les da una buena nueva. Enemistad pondré entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar, su talón.
Y este versículo 15, recuérdenlo, capítulo 3 del Génesis, versículo 15, es lo que se ha llamado en la tradición bíblica el primer evangelio, el protoevangelio, la primera buena nueva, que es el anuncio de un Salvador. Porque este que pisará la cabeza del tentador es Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él comienza una experiencia nueva, una humanidad nueva. Y ahí está, la misericordia infinita de Dios lejos de esa imagen de un Dios vengativo, castigador. Así como con Caín, dice, le pone una señal para que nadie pueda atacarlo, nadie pueda hacerle ningún mal. Le puso una señal para que nadie que le encontrase le atacara. Bueno, pues son situaciones muy importantes que las tenemos que meditar, pensar, aplicar a nuestra propia vida. Sobre toda la experiencia de pecado que podamos descubrir en nosotros, en la humanidad, en la historia, siempre tener presente, recordar como una fuerza de confianza, de seguridad, el amor y la misericordia de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Todo eso lo escuchamos de labios de Jesús. Y vemos cómo en su ministerio comienza atendiendo lo que él ha anunciado en la sinagoga de Nazaret, curando, y no solamente curando a cualquiera, sino curando a los menos valorados en la sociedad. San Mateo nos pone el primer milagro de Jesús, curación de un leproso, que está excluido de la comunidad. El segundo es la curación del criado del centurión. El centurión es un pagano, despreciado por la sociedad judía. Luego viene la curación de la suegra de Pedro. También. Pues la suegra tampoco es que gozara, quizá como hoy, de tan buena fama en la sociedad, injustamente, por supuesto. No piense que yo estoy de acuerdo con eso, pero entre tantos prejuicios que hay en la sociedad, uno de ellos es contra esta persona querida que, si la llamamos abuelita, es una persona maravillosa, pero si la llamamos suegra, pues ya no suena feo. Y precisamente aquí en el Evangelio aparece como la suegra de Pedro, a quien Jesús se acerca, le toma la mano con simpatía y la cura. Y así sucesivamente. Jesús va curando, va tendiendo la mano a la gente menos valorada, más despreciada de aquella sociedad en la que él vive. La misericordia de Dios, pues, es el manto que cubre toda esta historia de pecado de la humanidad que nos llega hasta nosotros. Ojalá, pues, que estos relatos nos iluminen y nos animen siempre, en medio de todas las circunstancias, a no tener miedo, primeramente a reconocer nuestros pecados y, en segundo lugar, a confiar siempre y por encima de todo en la misericordia de Dios. Paz y bien.